La semana pasada decía como la clase tiene que reforzar nuestra fe. No es mi propósito crear duda, al contrario, resolver dudas. Y decía la semana pasada como nuestra fe en el Señor Jesucristo es una fe real, una fe histórica. No hemos saltado al vacío espiritual, al vacío de la fe, a un precipicio oscuro, sino hemos saltado a una realidad histórica. El propósito de los estudios que estamos haciendo ahora sobre el Señor Jesús es justamente probar la historicidad del Señor Jesucristo. Es responder a algunas preguntas que algunos incrédulos pueden hacernos, como ¿existió Jesús de Nazaret? Si existió, ¿quién era? ¿Dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué información tenemos? Todas esas cosas. Hola Carmen, bienvenida. Adelante. Y una parte también importante es, si existió, y sabemos que es un personaje histórico, y lo hemos podido demostrar a través de los documentos, a través de la historicidad del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué dijo de Él mismo? ¿Qué dijeron los demás de Él? ¿Y qué implica lo que dijo? Y en tercer lugar, ya en el sentido teológico, ¿es quien dijo ser? Porque si es quien dijo ser, eso va necesariamente a repercutir en la vida de aquellos que le siguen. Va a repercutir en la vida del hombre porque va a pedir una respuesta. Entonces, todas esas cosas que estoy ahora presentando, es lo que estamos estudiando en este bloque de apologética relacionado con la obra y la persona del Señor Jesucristo. Haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en la última clase, anunciamos cómo habían evidencias históricas a través de los escritos de Josefo, de Plinio el Viejo y Plinio el Joven y otros historiadores de la realidad de Cristo. Y estuvimos estudiando lo que Él dijo de sí mismo. En mis notas repasamos un poco, decíamos que Él dijo ser Jehová. Él mismo decía de Él mismo ser el Dios del Antiguo Testamento. Habíamos dicho también que Él manifestó ser igual a Dios, lo cual es muy importante en la deidad del Señor Jesucristo. Y en nuestro estudio estuvimos viendo algunos versículos que prueban la deidad del Señor Jesucristo. Hablamos también respecto a la aceptación de la adoración, de su autoridad y también en cuanto a la oración. Una de las cosas que mencionamos, que para mí también ha sido de mucha bendición, es verle a Él como al pastor, al buen pastor, como Jehová es el pastor en el Antiguo Testamento. Hablamos de su humanidad, de su muerte, y un poco es donde estábamos perfilando la semana pasada. Ahora, hoy vamos a continuar con el tema de que Él dijo ser igual a Dios. Y no sé si en vuestras notas es lo último que hablábamos de Él, pero vamos a empezar ahí. Él dijo ser igual a Dios. Y los que lo escuchaban, los judíos que lo rodeaban, comprendieron claramente lo que Él quería decir. De tal manera que tomaron piedras para matarlo, porque decían que había blasfemado. La historia se encuentra en Juan 8:58. En Juan 8:58, y os doy otro pasaje, Juan 10:31 al 33. Otro pasaje, Marcos 14:62. Y por último, Juan 18:5 al 6. Repito esas citas para que las podáis tomar en vuestras notas. Juan 8:58, Juan 10:31 al 33, Marcos 14:62 y Juan 18:5 al 6. Enrique, por favor, nos lees el pasaje que tienes ahí delante. Juan 18. Juan 18. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Recordáis la semana pasada, como hablando del nombre de Jehová, el tetragramatón, las 4 letras en hebreo, decíamos que esa palabra quiere decir yo soy el que soy, el ser de eterna existencia? El Señor ahí en esa ocasión hablaba en griego. Él dijo ego eimi, y cuando dijo ego eimi, las personas que lo escucharon cayeron de inmediato.
Él usó el nombre de Dios. Por eso debemos ver claramente la implicación para un judío monoteísta. Los judíos creían en un solo Dios, lo que significaba que Jesús de Nazaret estaba diciendo: yo soy Jehová, yo soy. Ahora, en cuanto a esto, dijo ser igual a Dios, no solo en esta ocasión, sino en ocasiones que indirectamente se estuvo haciendo igual a Dios. Apuntemos esta cita. Marcos 2.5. Marcos 2.5. Él sanó a un paralítico, y sanando a un paralítico le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Recordáis el pasaje? Solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Y qué dijo? No solo se les perdonó, le dijo al paralítico: levántate, toma tu leche y anda. El hecho de que Él perdonó los pecados, algo que solamente podía hacer Dios, hizo que Él se proclamara Dios. Los judíos respondieron correctamente: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Así que cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico, estaba diciendo: yo soy Dios. A veces leemos esas cosas en el Nuevo Testamento y en nuestra mentalidad europea, americana, cultural, avanzada, no nos damos cuenta de las implicaciones de lo que dijo y hizo el Señor Jesús. Otra prerrogativa: Jesús reclamó el poder de levantar y juzgar a los muertos. Una cita que lo apoya, Juan 5, 25 al 29. Juan 5, 25 al 29. Si Olga, pots llegir aquests passatges tu? Juan 5, 25 al 29. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, es curioso este pasaje, porque muchas veces cuando lo leemos, pues decimos: claro, Dios juzgará. Un momento, ¿quién es el que juzga ahí? ¿Quién es el que reclama a los muertos? Es el Hijo del Hombre, el título dado al Señor Jesucristo. Y dice: oirán su voz. Esta prerrogativa de juzgar a los muertos solo la tiene Jehová de los ejércitos, Dios mismo. Por lo tanto, si Jesús estaba diciendo que Él tenía esa prerrogativa, Él se estaba haciendo a sí mismo Dios. ¿Veis las implicaciones? Vamos a seguir viéndolas. En el mismo pasaje, Juan 5, versículo 21, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Os dais cuenta de lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Como el Padre da vida, y el Padre es Dios, como el Padre da vida, el Hijo da vida. El Hijo del Hombre: yo doy vida. Él se estaba poniendo a la altura de Dios. Sigamos investigando. En el Antiguo Testamento enseña que solamente Dios era el dador de la vida. Eso lo vemos, si queréis apuntar, en 1 Samuel 2:6. Dios es el que da vida y el que quita la vida. Deuteronomio 32, 39. Dios era en el Antiguo Testamento quien daba la vida. Dios era en el Antiguo Testamento quien levantaba a los muertos. Una cita: 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6. Salmo 49:15. Dios era el que daba la vida, Dios levantaba de los muertos, Dios era el único juez. Joel 3:12. Dios es el único juez, Joel 3:12. Deuteronomio 32:35. Sin embargo, ahora Jesús estaba diciendo: yo levanto a los muertos, yo doy vida y yo juzgo.
¿Os dais cuenta lo que implicaba? Si el Antiguo Testamento había dicho que solamente Dios daba la vida y la quitaba, que Dios era el juez, cuando Jesús dijo, yo soy el juez, yo doy la vida, yo levanto a los muertos, Jesús estaba haciendo igual a Dios. No hace falta buscar un versículo que diga claramente, Jesús, yo soy Dios. Por las implicaciones, ya lo decía, lo estaba diciendo. Y los judíos lo entendieron, por eso quisieron apedrearle. Esto es una buena manera de contraatacar a los testigos de Jehová que niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora voy a ir más adelante. El Señor Jesús proclamó que iba a ser honrado como Dios. Dijo que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan 5:23. Un momento. Que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo no honra a Dios. ¡Wow! Jesús estaba buscando el reconocimiento, la honra de los hombres. En el Antiguo Testamento leemos, gloria de los hombres, honra de los hombres no recibo. Y la Biblia dice que Jehová es celoso de su gloria, que no daría a nadie su gloria. Ahora aquí el Señor estaba demandando para él esa honra, esa gloria, que según el Antiguo Testamento solo pertenecía a Jehová. Sin embargo, el Señor Jesús está diciendo, es mía. Bien, los judíos que escuchaban sabían que nadie debía proclamarse de igual a Dios de esa manera, y nuevamente procuraron matarlo. Juan 5, versículo 18. Los judíos entendieron claramente que Jesús se había hecho igual a Dios y por ello quisieron apedrearle. Dijeron, blasfemia has dicho. Blasfemia has dicho. Podría haber sido una blasfemia si no hubiera sido la verdad. Y eso marca la diferencia en nuestro estudio del Señor Jesús como personaje histórico. Si cualquier hombre del pasado hubiera dicho lo que Jesús dijo, lo hubiéramos tildado de loco, de maniático, de lunático. Pero cuando el Señor Jesús lo dijo, Él estaba diciendo la verdad. Y eso es importante. Un segundo bloque, Dios dijo ser el Dios Mesías. El Señor Jesús no solo dijo ser Dios, dijo ser, yo soy el Dios Mesías. Ahora, debemos entender bien la doctrina del Mesías en el Antiguo Testamento, del pariente cercano. La palabra hebrea es Goel. Se puede traducir el Redentor, el que me libera de mi esclavitud, el que paga mis deudas, el Goel, el pariente cercano. Pero había otra palabra, Mesías, que se traduce el ungido. El ungido. La palabra en hebreo es Mesías. La palabra en latín es el Christus, el Cristo. Es la misma palabra. Jesús clamó ser ese Mesías. El famoso corito que cantamos muchas veces en Navidad, o himno mejor dicho, O ven, bendito Emmanuel, ¿recordáis? Y también Isaías 9:6, porque un hijo nos es dado, llamará su nombre, ¿cómo? Formidable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Muy bien, Isaías 9:6. La pregunta que hago siempre, y es una buena pregunta para testigos de Jehová: ¿cómo puede ser que este niño sea llamado Padre eterno, Dios fuerte? A no ser que ese niño sea el Padre eterno, Dios fuerte. Isaías 9:6 es un versículo claro, pero también el Salmo 45:6. En el Salmo 45:6 leemos: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. En Hebreos 1:8, ese mismo versículo es aplicado a Cristo. Salmo 45:6 es mencionado en Hebreos 1:8, aplicado a Cristo. El Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1.
En ese salmo, para poder entenderlo, tenemos que ver que es una conversación entre el Padre y el Hijo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Reconocéis esas palabras? Jesús mismo aplica este pasaje a sí mismo en Mateo 22, 43 y 44. Mateo 22, 43, 44. Más pruebas de este Mesías. Daniel 7, 22. El Hijo del Hombre es llamado el Anciano de Días. El Hijo del Hombre es llamado el Anciano de Días en este pasaje. Y esta misma frase se usa 2 veces en el mismo pasaje respecto de Dios Padre. Versículos 9 y 13. Ahora, no sé si habéis entendido bien lo que está pasando aquí en Daniel. Vamos a intentar leerlo. Daniel 7, 22. Así la puedes leerlo ahí detrás, por favor. Daniel 7, 22 y versículos 9 y 13 también. Daniel 7, 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Bien. El anciano de días, ¿habéis notado eso? Versículo 9, ahora y versículo 13. Del mismo capítulo 7, 9. Daniel 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Y versículo 13? Miraba yo en la visión de la noche y aquí por las nubes del cielo tenía uno como un hilo de hombre. ¿Como un hijo? Como un hijo, no veo. Pasamos las gafas. Como un hijo del hombre. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bien, ahí veis a un anciano de días y a un hijo del hombre. Y hablando de este tema, el mismo Señor Jesucristo usó la expresión, el título, el Hijo del Hombre, para referirse a Él mismo, vez tras vez. De hecho, cuando en el juicio le preguntaron: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y fijaros en esta pregunta que le hicieron los judíos: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Los judíos sabían que Dios tenía un hijo. Porque le preguntaron: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? El Señor Jesús respondió: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? Eso se encuentra en Marcos 14. Señor Jesús, en el hebreo se ve muy claro, se refirió a ese pasaje de Daniel 7 diciendo: yo soy el Hijo del Hombre sentado a la diestra, soy el Hijo de Dios, del anciano de días, la representación de Dios en el Antiguo Testamento. Bien, esto es muy muy curioso. No hubo duda en la mente de los judíos que Jesús se había hecho igual a Dios, no hubo duda en la mente de los judíos que se había proclamado ser Hijo de Dios, y por eso le acusaron de que había blasfemado. Pero hay algo más interesante. Mi tercer bloque en el día de hoy es que el Señor Jesús no solamente se puso a la altura de Dios, no solamente dijo: yo soy el Mesías. El Señor Jesús, en tercer lugar, aceptó adoración. Y tenemos que pensar una vez más como pensaría un judío. Los judíos eran iconoclastas. No querían iconos, querían imágenes. De hecho, uno de los versículos bien claros dentro del Decálogo era: no te harás imagen. Es interesante que en Estados Unidos los Amish usan este versículo para ir en contra de las cámaras fotográficas.
Y cuando tú vas a visitar a los Amish, sobre todo ahí en Pensilvania, en Ohio, no puedes hacerle una fotografía. O sea, no puedes. Y yo lo he intentado y tengo aquello de ping, ping, sin que lo noten. Pero recuerdo una vez con las cámaras antiguas enfoqué a una jovencita que iba con su vestido de Amish y cuando me vio que le iba a hacer una foto hizo así y se cubrió. Porque para ellos es hacer una imagen y romper el mandato. Sí, sí. Wow. Perdóname, sí. Te lo cuento cortito. Los Amish, dentro de un grupo que había en Alemania, lo digo bien Dutch, Holanda, Moravia, esos países, salieron de ahí y migraron a los Estados Unidos y establecieron colonias en los años 1600, después de los 1601 fueron con los peregrinos, establecieron colonias y vivieron en unos círculos muy cerrados donde mantenían las costumbres, la cultura y la lengua, el alemán antiguo, que hablaban en sus países de origen. Ellos, los primeros que llegaron ahí, eran creyentes, y creo que alguno puede ser creyente de los Amish, pero han sido más una tradición histórica. Ellos han llegado a un legalismo muy fuerte, creyendo que todo lo que es moderno, todo lo que es técnico, es pecado. No usan teléfono, no usan coches, van en carros con caballos, visten de color negro. No usan botones porque creen que los botones son pecados, es parte de la modernidad. Yo sé que a los jóvenes les permiten durante un año vivir en el mundo para comparar. Sí. Entonces les dejan esa opción de quedarse en el mundo o de volver otra vez a la comunidad. Y muchísimos vuelven, ¿eh? Sí. O sea, está tan metido en ellos, van todos vestidos de negro, llevan un gorro de paja. Hubo una película que hizo, es que yo de películas y de actores, Harrison Ford, ¿cómo se llamaba? El Testigo Único. Esa película está ambientada en los Amish. Totalmente. Y es una comunidad muy curiosa, realmente muy curiosa. Tengo un libro, a ver si el domingo nos acordamos, y a lo mejor podéis ver fotos que están hechas. Muy interesante. Pero, perdona que lo haya resumido así poquito, habría mucho que hablar de los Amish, pero son interesantes. Pues de este grupo le pasa lo mismo en cuanto a la imagen. Los judíos no se inclinarían a ninguna imagen y a ningún hombre. Para un judío hacer eso, antes la muerte. ¿Qué es lo que pasó cuando los soldados romanos en el año 70 entraron en Jerusalén y entraron con las águilas de los centuriones romanos? Para ellos eso fue un deshonor y provocó una gran revuelta en Jerusalén. Pero vamos a ver lo que hizo el Señor Jesucristo en cuanto a aceptar adoración. Éxodo 20, 1 al 5 está el decálogo, los 10 mandamientos que yo estaba mencionando, y el Antiguo Testamento prohíbe abiertamente adorar a algo o a alguien que no sea Dios. Éxodo 20, Deuteronomio 5, 6 al 9. El Nuevo Testamento concuerda con esto. Si recordáis en Hechos 14, cuando Pablo está predicando en Atenas, los atenienses querían adorarlo. En varias ocasiones vemos esa actitud de los paganos de querer adorar a los discípulos, a los apóstoles. Ellos lo rechazaron. Juan, el apóstol amado, cuando estuvo en la isla de Patmos, tuvo la gran visión de Apocalipsis, se inclinó ante un ángel. ¿Y que le dijo al ángel? Yo soy un siervo como tú, levántate, no me adores, adora a Dios. ¿Recordad estos pasajes? La fortaleza del principio que solo Dios debe ser adorado nos ayudará a entender lo que pasó con el Señor Jesús. Vamos un momento a verlo en Mateo 8.2, por ejemplo. No sé a quién toca leer, Enrique. ¿Puedes leer Mateo 8.2? Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Bien, un leproso sanado se postró. La idea, la palabra no es solamente hacer una reverencia, es adorar. Es adorar.
Una vez más, tenemos que pasar por encima de nuestro choque cultural. En España damos la mano, eso es algo normal. En el Oriente lo normal es hacer una reverencia. No puedes mirar a los ojos, no miras a los ojos, haces una reverencia. Cuando estabas más atrás en la Edad Media en Japón, lo normal era estar de rodillas en posición de seiza y tumbarse de esta manera. La razón que ponían las manos así, ¿sabes por qué era, no? Porque así si alguien te pegaba una colleja no te daba con el suelo. Pero esa actitud a nosotros nos choca. Para un judío, la actitud de postrarse delante de alguien, como harían los japoneses, era un no se hacía. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Para un judío, arrodillarse delante de alguien era impensable. En la película que vimos una noche con el rey, no sé si lo viste con los jóvenes, se ve a un judío, a Mardoqueo, es la historia de Esther y Mardoqueo, que no se arrodilla. Sin embargo, este hombre se postró, se arrodilló delante del Señor Jesús, y el Señor Jesús no le dijo: ¿qué haces? Anda, levántate, no me adores, no te postres. No, el Señor Jesús no dijo nada. Veamos un pasaje más. Hemos visto a un leproso, vamos a ver ahora también a un gobernante en el capítulo 9, versículo 18 de Mateo. Mateo 9, 18. Paso a Enrique Cadena. Por favor, Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Ves? Se postró. Recordad lo que el Antiguo Testamento dice: no te arrodillarás a ella, no te postrarás, ni las adorarás. Pero ahora vais a ver en Mateo 14:33. Carmen, ¿puedes ver Mateo 14:33? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, esto es un paso más. No solo se postran, se arrodillan, ahora le adoran. Y dicen: verdaderamente eres hijo de Dios. Es que ahora lo leo y os aseguro que me asombra mucho más cuando veo que los judíos sabían que Dios tenía un hijo. Es algo que no pensamos. Pero aquellos judíos dijeron: tú te has llamado hijo de Dios, verdaderamente eres hijo de Dios. Estos judíos sabían que Dios tenía un hijo. El entendimiento del Antiguo Testamento que un judío tenía, a veces pensamos que era cero. Pero estos judíos sabían que un día vendría el Mesías prometido, el justo, el Hijo que era a la vez Padre eterno. Para ganar un poco de tiempo os daré las citas solamente. Pero si miráis en Mateo 15:25, un grupo de mujeres cananitas le adoró. Mateo 15:25. La madre de Santiago y Juan le adoró. Mateo 20:20. El endemoniado gadareno. Marcos 5:6. ¿Recordáis al endemoniado gadareno en Marcos 5:6? Todas estas personas adoraron a Jesús sin que Él emitiera una sola palabra de reproche o de corrección. Él aceptó la adoración. Y eso que la ley decía: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás. Realmente el Señor era Dios, si no hubiera aceptado la adoración. ¿Recordáis cuando Tomás vio que Cristo había resucitado? ¿Qué es lo que él clamó? Es interesante. Señor mío y Dios mío. En 20:28. Mateo 20:28. No estoy diciendo. Juan 20:28. Es que estoy viendo mis notas, por eso he dicho Juan 20:28. No lo he puesto aquí. Juan 20:28. Gracias, Enrique, por esto. Esto no solamente podía haber sido hecho si realmente Él era Dios. Bien, cuarto bloque. Dijo tener igual autoridad que Dios. Dijo tener igual autoridad que Dios.
Y esto es muy, muy interesante. ¿Cuántas veces hemos leído, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo? Mateo 5, 21 al 22. ¿Recordáis esas palabras? Bien. ¿Quién dijo a los antiguos? ¿Quién dijo? Oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer y adulteró con ella en su corazón. ¿Quién dijo, no adulterarás? ¿Quién lo dijo? No es una pregunta con trampa, ¿eh? Dios. Dios dijo, no matarás, no adulterarás. Oísteis que Dios dijo esto, pero ahora yo os digo. ¿Habéis pensado lo que implica? Jesús estaba diciendo, mis palabras, lo que yo os digo ahora, están corrigiendo lo que Dios dijo en el pasado. Tiene mucho peso. Tiene mucho peso. O sea, las autoridades de Cristo, las palabras de Cristo, están siendo puestas a la misma autoridad y nivel que las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Al punto, no solo de añadir a lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, sino corregir, si me permitís el término, podría decir amplificar lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esto hacía que su autoridad fuera manifestada como Dios mismo. De hecho, otra cita para apuntar es Mateo 28. Mateo 28. 18 al 19, la gran comisión. ¿Cómo empieza esa gran comisión? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Un momento. Todo poder, la palabra potestad, creo que se usa, toda autoridad me es dada en la tierra. Un momento, no dice eso el versículo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está en el cielo? Dios, el Padre. Si Él dice, yo tengo autoridad, toda autoridad en el cielo, eso implica que Él es tan poderoso o igual que Dios mismo que habita en el cielo. Otro lugar para encontrar es Juan 13:34. ¿Cuántos mandamientos había dado Dios a los hombres? Aparte de las 660 leyes civiles y religiosas, 10. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús dio un nuevo mandamiento, Juan 13:34, poniendo ese nuevo mandamiento al mismo nivel que el decálogo del Antiguo Testamento. Jesús dijo, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Verdad que sí? Mateo 5:18. De cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Más adelante, en Mateo 24:35, dijo esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué había hecho aquí el Señor en Mateo 24:35? Poner sus palabras a la misma altura, al mismo nivel que las leyes del Antiguo Testamento, que las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, estos versículos nos están dando unas implicaciones que yo soy el primero que he leído a veces y nunca había pensado en ellas. Y tienen un peso tremendo para mostrar que aquel Jesús nazareno, nacido de Miriam y de José, María y José, que dijo ser hijo de Dios, se hizo a sí mismo a la altura de Dios, porque era Dios. Hablando sobre los que le rechazaron, Jesús dijo: la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ese pasaje está en Juan 12:48. Las palabras de Cristo van a ser de juicio en el día último, las mismas palabras que Jesús había dicho. No hay duda posible
de que Jesús esperaba que sus palabras tuvieran igual autoridad con las declaraciones de Dios del Antiguo Testamento. Tremendo, ¿verdad que sí? Tremendo. Un último bloque, creo que es el quinto bloque, ¿verdad? Y con esto creo que me va a dar tiempo para terminar la clase. Jesús no se limitó tan solo a pedir a los hombres que creyeran en Él y obedecieran sus mandamientos, sino que también les pidió que oraran en su nombre. ¿Cómo? Bueno, Juan 14, 13 al 14. Lo tengo aquí en mis notas, puedo leerlo. El Señor Jesús en Juan 14 dijo: todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Orar, clamar. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me oyó. Ahora debemos clamar a Jesús de Nazaret y pedir las cosas en su nombre, y Él las hará. ¿Quién puede salvar sino Dios? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? ¿Quién puede responder a la oración sino Dios? A no ser que Jesús sea Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Juan 15:7. Jesús insistió en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra puerta. Yo soy la puerta. No hay otra vida. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús estaba en su ministerio terrenal mostrando que Él era el Dios del Antiguo Testamento. Respondiendo a esto, los discípulos no solo oraban en el nombre de Jesús, 1 Corintios 5:4, sino que oraban a Cristo, y eso es muy interesante, Hechos 7:59. Aquellos judíos de la antigüedad oraban ahora a Jehová del Antiguo Testamento, al Padre. Cuando oréis diréis: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no solo oraban a ese Padre, sino vemos en el libro de Hechos, oraban a Cristo. Y una de las cosas que vemos en los primeros cristianos primitivos, oraban a Cristo. Y no nos engañemos, a nosotros nos pasa a veces, al menos a mí, que estoy orando y no sé si hablo con Dios el Padre o estoy orando con la idea de orar a Jesús. Porque parece como si Él es mucho más cercano, es simplemente sensaciones. No es buena teología lo que estoy diciendo. Por eso se usa la expresión Señor. Sí. Por eso decimos Señor hoy. Sí. Pero no os pasa, no, o sea, yo estoy orando, la Biblia dice orad al Padre en el nombre de Jesús, pero muchas veces digo Señor y tú conoces y estoy hablando con Jesús. Y sin embargo debo tener en mente honrar al Hijo, pero vamos a orar al Padre. Y es interesante, un último punto también. Así Jesús reclamó que Él era Dios. Cristo quiso que su nombre fuera invocado en oración, tanto ante Dios y como Dios. Los judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo y le acusaron de blasfemia. Sin embargo, nosotros hoy oramos a Jesús de Nazaret. Hemos visto hoy esos 5 bloques interesantes en cuanto a la autoridad de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Como Hijo de Dios, como Jehová del Antiguo Testamento, como Mesías, con una autoridad espiritual tremenda. Y en apologética estos versículos nos pueden ser de mucha ayuda para ser usados en contra de aquellos que atacan la divinidad y la obra del Señor Jesucristo. La semana que viene, ya no hoy, veremos qué proclamaron los judíos o los discípulos respecto de Jesús. Y vamos a ver una vez más cómo el Señor Jesús fue reconocido por quien dijo ser y por quien probó ser. Muy bien, pues hasta ahí la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, no sé si es una pregunta o es una duda. Siempre pienso en Génesis, cuando Jacob lucha con el varón
Sí. Y luego dice que está luchando con Dios. Siempre dices es Jesús en el Antiguo Testamento, porque es la persona, ¿no?, de Dios. Pero es curioso, ¿no?, porque dice, he visto a Dios cara a cara. Pero a Dios nadie le vio. O sea, es la explicación, esta es la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Sí. Es lo que llaman a veces usan el término teofanía o cristofanía. Claro, es Dios en el Antiguo Testamento en forma humana. La única manera de poder ver esto es pensar que es el Señor Jesucristo. Parece lo que voy a decir ahora pura filosofía, pero debemos ver que Dios no se mueve en el tiempo ni en el espacio. Nosotros que somos físicos estamos en el tiempo y en el espacio, y de hecho no habría tiempo si no hubiera espacio. Pero Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio, y cuando hubo la humanidad del Señor Jesucristo, su encarnación, entró en el tiempo, entró en el espacio. Pero en el Antiguo Testamento, esas apariciones de Cristo de una forma humana, antropomórfica, que se llamaría, era realmente la persona del Señor Jesucristo, antropomórficamente, no encarnada todavía, pero sí en forma humana, presentándose a los hombres. Así que es una diferencia profunda. Algo tendría que haber visto Jacob o en otras ocasiones para poder decir que es Dios. Abraham. Porque otras veces hay ángeles que van y que caminan con este, con el otro, pero aquí dice, vi a Dios cara a cara. Pero está luchando con un varón. Por eso digo siempre, los santos del Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, tenían un conocimiento de Dios más amplio de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Nosotros tenemos la revelación escrita completa, pero ninguno de nosotros ha hablado con Dios cara a cara, como lo hizo Moisés. Abraham fue visitado por 3 varones. Uno de ellos era el Señor Jesucristo. Usa la expresión el ángel. El ángel de Jehová es una expresión usada muchas veces en el Antiguo Testamento para referirse a Cristo prehumanado en una forma antropomórfica. Por lo tanto, podemos determinar lo que digo, ¿no? ¿Cómo lo hizo? No se había encarnado todavía. La encarnación es en un momento, en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, las apariciones de Jehová en el Antiguo Testamento de forma humana era el Hijo. Y tenemos que ver cómo Dios el Espíritu, Dios el Padre, Dios el Hijo estaban en el Antiguo Testamento. Pero sus funciones, sus ministerios, sus presencia van a ser diferentes. Va a ser diferente. Por eso ahí en el libro de Daniel estamos leyendo el anciano de días y uno semejante al Hijo del Hombre. Es el Señor Jesús. Pero es ese velo que el Nuevo Testamento va a empezar a pasar y vamos a ver a la humanidad del Señor Jesucristo, la encarnación, la humillación, como dice Filipenses 2, la kenosis, la unión hipostática del Verbo divino. Todo eso va a ser en el Nuevo Testamento.